Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece, como cada fin de semana, el equipo de Forex Índice. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 19 horas y 4 minutos del horario internacional GMT de hoy, viernes 12 de diciembre de 2014, voy a realizar la previsión para la semana que viene del 15 al 19 del presente mes de diciembre. Ya estamos en los últimos días de negociación del presente año 2014. Bueno, en primer lugar y como siempre les invitamos a que visiten nuestra página web. Como siempre, los servicios gratuitos están a su disposición. Formatos de vídeo siempre con análisis a primera hora de la mañana para la negociación intradiaria, las previsiones semanales, el chat, la sala de trading, en fin, todos los servicios gratuitos. Y si necesitan algún servicio de pago, enseñanza personalizada, planes de negocio personalizados, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías. Les comunico que a partir de hoy, día 12 y hasta el día 31 de diciembre, quienes contraten un plan de enseñanza o un plan de negocio para el año 2015 tendrán una rebaja de un 10 a un 25% en esos planes de enseñanza o en esos planos de negocio, siempre y cuando sean para realizar ya en el año 2015. Deben de tenerlo en cuenta por si les interesa. Es una rebaja que única y exclusivamente estará en vigor hasta el día 31 de diciembre del presente año 2014. A partir del día 1 de enero los precios volverán a su lugar habitual. Bueno, vamos a iniciar el análisis de previsión para la semana que viene. Vamos a irnos ya directamente a los gráficos y, como siempre, comenzamos con la cotización del euro-dólar. En primer lugar, veremos los principales pares de divisas, como siempre: euro-dólar, dólar-yen, dólar-franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y euro-yen. En la segunda parte de la grabación veremos cruces secundarios, libra-yen y dólar-CAD. Le daremos un repaso a las cotizaciones del oro, de la plata, del petróleo, del DAX Etra alemán y haremos un breve comentario del IBEX 35, del Dow americano y del FTSE inglés. Índices que esta semana han tenido unas pérdidas muy abultadas. Haremos un comentario breve al final de la grabación. Por orden de aparición, como los he ido detallando anteriormente, por si no quieren ver el vídeo completo, que tiene una duración de una hora, hora y cuarto aproximadamente. Bueno, vamos con la cotización del euro-dólar y vamos a ver los aspectos más importantes que nos ha dejado la cotización del par más operado en el mercado Forex en esta última semana. Como vemos, la cotización arrancó la semana en el nivel del 1,2280 y desde el principio de semana, en primeros compases en la sesión asiática de lunes, fue a buscar un muro de mediano plazo en el 1,2254, ejerciendo fielmente de soporte. Desde ahí lo único que hizo la cotización durante la semana fue probar, quebrar niveles importantes. A la postre, la congestión de mediano largo, el refugio del 1,2381, ha sido pieza vital, junto con la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 15 de agosto, que ha sido quebrada esta semana por primera vez. Deben de tenerla en cuenta, luego la visualizaremos un poquito más en detalle en temporalidades más amplias. Como vemos, por la parte de arriba, la cotización del eurodólar desde un punto de vista técnico ha tenido una barrera infranqueable durante toda la semana, el 1,2494, un nivel de corto cercano a la barrera psicológica del 1,25 que le está haciendo daño de momento a la cotización del par, y mientras no consiga franquearla al alza, los movimientos de recuperación para el eurodólar estarán vetados. Necesitamos que la semana que viene franquee al alza con claridad, quiebre al alza con claridad el 1,2494. Como podemos apreciar en la imagen, ya en estas últimas horas de negociación, lo único que hace la cotización del eurodólar es merodear siempre este refugio de mediano plazo en el 1,2451, donde presumiblemente se quedará a dormir ya todo el fin de semana. Desde su punto de apertura semanal le tiramos, como siempre, los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización del eurodólar
en el periodo semanal, avances importantes de un 1,37%, nos marca en estos momentos la cotización del paro. Deben de tener en cuenta que quedan todavía pues prácticamente 3 horas de negociación, un poquito menos de hoy viernes. Si hubiera fluctuaciones importantes, como siempre le comentamos, pues deben de tenerlas en cuenta para el análisis que vamos a hacer a continuación. Desde el punto de partida mensual, la cotización, recordemos, arrancó el día 1 de diciembre en el 1,2437, como vemos está prácticamente en stand-by, mantiene unas ganancias de un 0,12%, después lo veremos en temporalidad mensual más claramente esa formación con implicaciones alcistas que nos marca la vela de temporalidad mensual. Vamos a iniciar el análisis, como siempre, en temporalidad trimestral, después de haber refrescado un poquito lo que ha hecho la cotización del euro-dólar durante toda esta semana. Vamos, como siempre, nos trasladamos a las temporalidades amplias, las temporalidades que dominan las cotizaciones. Las corrientes generales, como siempre comentamos, son las que mandan en los mercados y son las que debemos de tener en cuenta para luego actuar en temporalidades más pequeñas. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, 3 aspectos vamos a tener en cuenta. En primer lugar, que la deflación en la zona euro sigue rondando y sigue mandando. El Banco Central Europeo tiene ya muy poquito margen de maniobra, prácticamente nada, puesto que la tasa de interés está en el 0,05%, como bien saben, y los márgenes de maniobra con respecto a la tasa de interés ya prácticamente son nulos. Una subida de tasa de interés por parte del Banco Central Europeo de momento está totalmente vetada, mientras el IPC esté prácticamente rondando los 0 puntos y rondando esa deflación que le está haciendo muchísimo daño desde un punto de vista macroeconómico a la zona euro. En segundo lugar, destacamos que en el foco de atención tenemos otra vez a Grecia, ¿no? Está en el ojo del huracán otra vez, y más cuando los presupuestos del gobierno griego, el Parlamento griego, para el año 2015 no ha incluido las medidas que le exige la Troika para cumplir, no las ha incluido, y eso, pues bueno, ha disparado la prima de riesgo a los 700 puntos en Grecia y bueno, está otra vez en el ojo del huracán, como comentamos. Y el tercer aspecto importante a tener en cuenta, esta semana hemos tenido la barra libre del Banco Central Europeo para los bancos de la zona euro. 306 bancos han acudido a esa liquidez del Banco Central Europeo, 129.000 millones de euros se han repartido entre los 306 bancos que han acudido, ¿no?, a esa barra libre de liquidez, muy superior a la anterior que estuvo en los 86.000 millones de euros. Bueno, habiendo hecho estos pequeños comentarios desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, vamos a centrarnos en los aspectos técnicos. Como siempre, llamamos la atención, la directriz alcista de muy largo plazo, quebrada en el primer trimestre del año 2013 y confirmada en el tercer trimestre del año 2014. Como vemos, en el cuarto trimestre del año 2014 tenemos una formación de vela denominada pirinola. En estos momentos todavía está en negativo. Desde el punto de apertura trimestral, en la zona del 1,2640, tenemos a la cotización del euro-dólar en este cuarto trimestre en terreno negativo. Aspecto importante a tener en cuenta y mucho más que en la vela del tercer trimestre tenemos unos movimientos bajistas potentes. Nos trasladamos a una temporalidad mensual para ver los detalles más importantes. Un par de detalles importantes. Por la parte de abajo, la congestión de largo plazo, aunque no ha llegado a tocarla, se ha quedado unos puntitos por arriba, unos 22, 23 puntos, por encima del 1,2229, pero vemos en la imagen cómo los inversores comenzaron a comprar la cotización del euro-dólar un poquito antes de que llegara a este muro imprescindible. Este muro, como vemos, año tras año ejerce muchísima fuerza de soporte sobre la cotización del par, sobre todo después de la crisis del año 2008. Estén muy atentos a este nivel
porque mientras no lo pierda el 1,2229 no vamos a ver movimientos de continuación potentes a la baja en la cotización del euro-dólar. Como comentábamos anteriormente, en estos momentos la vela mensual, expandimos el gráfico, la vela mensual nos marca un stand-by, es decir, está prácticamente en sus puntos de partida mensuales y nos marca implicaciones alcistas. Veremos a ver si la semana que viene consigue apoyar en ese precio de apertura mensual para remontar y buscar la zona del 1,27, la congestión más importante, la resistencia más importante. Por la parte de arriba la tenemos en el 1,2696, congestión de largo que fue quebrada en el mes de septiembre y perfectamente confirmada en el mes de octubre, y desde ahí recorridos potentes de 500 puntitos a la baja. De una temporalidad mensual no destacamos nada más y nos vamos a una temporalidad semanal. Comprimimos el gráfico un poquito. En la temporalidad semanal le vamos a tirar los avances porcentuales, como siempre, desde su punto de apertura anual, desde el precio de apertura, a puntito ya de caducar, 1,3750, que nos arrancó el día 1 de enero. La cotización mantiene unas pérdidas de un 9,45%, retrocesos de mínimos a moderados en términos intraanuales para la cotización del euro-dólar. Esta congestión, este muro de mediano largo, fue vital en semanas anteriores y, como vemos, vuelve a recuperarlo. Va a ser clave la semana que viene y mientras no nos pierda el nivel del 1,2381 no vamos a ver movimientos bajistas para la semana que viene en la cotización del euro-dólar. Nos trasladamos a temporalidad diaria para ver el detalle más importante que nos deja la cotización del euro-dólar. Y para ello nos vamos a ir a otra plataforma donde veamos con claridad la directriz bajista de mediano plazo que nos arranca el 15 de agosto del presente año con su punto de configuración el 15 de octubre. Cuidado porque es la primera semana que cierra por encima de esta directriz. Lleva ya 3 días. El primer día que tuvimos la rotura de esta directriz fue el día 10, miércoles de la presente semana, y lo único que ha hecho la cotización en las 2 últimas jornadas de esta semana es respetar la directriz y respetar el muro de mediano largo en el 1,2381. Esta doble pieza, esta doble barrera debe de seguir siendo respetada si queremos ver recuperaciones alcistas en la cotización del euro-dólar para la recta final de este año 2014. La pérdida del 1,2381 le metería otra vez presiones bajistas a la cotización del euro-dólar y mucho más si volviera por debajo de la directriz bajista de mediano. Volvemos a la plataforma anterior. Aquí lo vemos perfectamente con otros niveles. Vemos los niveles más importantes que está respetando la cotización del par en esta semana, el 1,2451, donde está en estos momentos, el 1,2381, lleva 3 días consecutivos encontrando ese apoyo perfecto sobre este muro de mediano largo y por la parte de abajo vemos en la salida semanal cómo encontró su apoyo perfecto en el 1,2254. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le trazamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene del 15 al 19 de diciembre. Le comunicamos también que las previsiones semanales quedarán suspendidas durante el periodo navideño, es decir, a partir de la semana que viene ya no realizaremos previsiones semanales. Estaremos todos los días en el mercado, en las negociaciones intradiarias con nuestros análisis para la operativa intradía, pero las previsiones semanales ya quedarán suspendidas hasta principios del año 2015. Bueno, vamos a colocarle las principales piezas de resistencia. Entre las principales piezas de resistencia, las congestiones históricas y los niveles más potentes irán implementadas, como siempre, para la negociación intradiaria, otras barreras que iremos detallando en nuestros análisis diarios de primera hora de la mañana europea. Por la parte de arriba, la primera pieza y el pistoletazo de salida al alza se lo debe de dar a la cotización del euro-dólar el 1,2494. Imprescindible. La imagen lo dice todo. Imprescindible el quiebre de esta pieza. 1,2494. Nivel de corto. Su quiebre animaría a la cotización a probar una congestión de mediano plazo.
en el 1,2565. Ejercería fuerza de resistencia igual que ejerció durante todo el mes de noviembre. Pieza importante para la semana que viene. Quebrado el 1,2565 le imprimiría más presiones alcistas a la cotización del par. 1,2636. Siguiente pieza de resistencia y desde ahí nos vamos a la congestión de largo plazo del 1,2696, prácticamente en la barrera psicológica del 1,27. Vamos a delimitar esta pieza como principal resistencia de semana. 1,2696. Con su quiebre nos abre la puerta a la última R que le colocamos en el 1,2760, un poquito más de 300 puntos de la situación actual, exactamente a 310 puntos. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, las presiones bajistas vendrían determinadas si la cotización sufriera rechazos del 1,2451. Si en los primeros compases de semana la cotización fuera rechazada del 1,2451, le imprimiría presiones bajistas para probar esta directriz de cortito plazo que ya tiene su valor desde el día 8 de diciembre con su punto de configuración el 11 del mismo mes. Atentos porque esta triple barrera configurada por la directriz alcista de corto, la directriz bajista de mediano y la congestión, el muro de mediano largo plazo, donde se ha estado apoyando en los últimos compases de esta semana, esta triple barrera es vital. Si la pierde, 1,2381, entraría el miedo ya en la cotización del euro dólar y comenzaríamos a tener presiones bajistas potentes. Soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 1,2325. Desde ahí ya presiones bajistas potentes buscando los mínimos anuales en la congestión de mediano del 1,2254 y la congestión de largo del 1,2229 que la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad mensual. Principal soporte para la semana que viene 1,2229. Con su quiebre, presiones bajistas más potentes hasta un muro de mediano largo en el 1,2154. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más niveles para la cotización del euro dólar. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, congestión de mediano, 1,2451, si va encontrando apoyos en las primeras horas de negociación, poco a poco sobre este nivel de mediano plazo, atacaríamos el nivel de corto del 1,2494. Por el contrario, si sufriera presiones bajistas y fuera rechazado del 1,2451, buscaríamos el 1,2381 en los primeros compases de semana. Bueno, terminamos con la cotización del euro dólar y nos trasladamos a la cotización del dólar yen. Muy técnico el dólar yen durante toda la semana. Recuerden que este fin de semana, el domingo, día 14, tenemos elecciones en Japón. Mejor que no hayamos dejado colocadas órdenes en los cruces con el yen, órdenes de corto plazo con implicaciones de riesgo importantes, órdenes de mediano o largo plazo sin ningún problema, pero operaciones al mercado de corto plazo con implicaciones de riesgo, pues bueno, un poquito complicado porque esas elecciones en Japón nos pueden provocar gaps importantes en la apertura semanal el domingo por la noche, día 14. El dólar yen, como vemos, arrancó la semana e inmediatamente fue a buscar esta congestión de mediano largo en el 1,2184. Impecable, no dejó pasar ni un puntito siquiera este muro de mediano largo plazo. Desde ahí lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder, quebrando y confirmando a la perfección todos los niveles colocados, como vemos, nudos de enlace, quebrando, confirmando y nos llevó a la cotización en sus puntos mínimos semanales a una congestión de mediano largo en los 117,57. Es decir, que desde los máximos semanales en los 121,84 hasta los mínimos semanales
en los 117,50 nos ha proporcionado unos recorridos, como vemos, de más de 400 puntos. Siempre, como comentamos y como podemos apreciar en la imagen, respetando fielmente las barreras técnicas que se colocan en Forex Índices. Este nivel de corto será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, 118,86. Atentos a él porque será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como hemos comentado anteriormente, esas selecciones están en el punto de mira de todos los inversores. Le tiramos los avances porcentuales, en este caso los retrocesos porcentuales, desde el precio de apertura semanal, que lo tuvimos un poquito por debajo de la congestión, de mediano largo plazo. Vamos a tirarle los avances porcentuales y comprobar cómo la cotización del dólar yen va a acabar con unos retrocesos muy importantes de un 2,34% nos marca en estos momentos de retroceso. Retrocesos muy abultados en términos intrasemanales. Desde el punto de apertura mensual, la cotización está en stand-by, mantiene unos retrocesos en estos momentos de un 0,10%, retrocesos insignificantes desde la apertura mensual. Traslado a temporalidad trimestral para iniciar y comentar los aspectos más importantes de largos y muy largos plazos. Desde 1985 la directriz bajista con su punto de configuración en el año 2007 sigue mandando en largos y muy largos plazos desde el quiebre que tuvimos en el primer trimestre del año 2013. Como vemos, las velas alcistas siempre se comen a las velas pequeñas de temporalidad trimestral muy poco potentes, las velas bajistas. Sin embargo, las alcistas nos marcan potencia y es lo que manda sobre la cotización del dólar yen desde un punto de vista técnico. Si esas elecciones japonesas no le gustaran los resultados a los inversores, evidentemente la cotización del dólar yen iniciaría movimientos alcistas potentes la semana que viene. Bueno, nos trasladamos a una temporalidad mensual para ver los detalles más importantes. Un único detalle y es que la congestión de largo plazo de los 119,79 de momento le impide el paso a la cotización del dólar yen en secuencias largas. Nos ha marcado máximos cercanos, como vemos, a los 122, pero luego se ha replegado en este mes de diciembre y cotiza por debajo de este muro, que será vital para finales de este año 2014. Es el único detalle. Le vamos a tirar ya también en esta temporalidad los avances desde el precio de apertura anual, desde el 1 de enero, 105,32, mantiene unos avances moderados de un 12,50% en estos momentos, un 12,65 exactamente nos marca en estos momentos. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional pudiéramos sacarle a esta temporalidad, poquito. Ver cómo por la parte de arriba esta semana la congestión de los 121,84 ha sido vital para no dejar evolucionar y por la parte de abajo como la congestión de mediano largo de la misma categoría que la anterior 117,57 le ha servido de apoyo como ya le sirvió en semanas anteriores. La semana que viene será primordial que no nos pierda los 117,57 si queremos ver movimientos alcistas en la cotización del dólar yen. Temporalidad diaria. Poquitos detalles, simplemente los rechazos desde la apertura semanal, el quiebre, la confirmación perfecta de la congestión de largo de los 119,79 que impulsó desde un punto de vista técnico hasta la congestión de mediano largo de los 117,57 que le ha servido de salvavidas. Las cotizaciones de todos los cruces con el yen han estado muy presionados a la baja por el sentimiento inversor negativo que han marcado las bolsas a nivel mundial durante toda la semana. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital va a ser este nivel de corto, 118,86. Si consigue encontrar apoyos, nos vamos directamente a la congestión de largo plazo, 119,79. Su quiebre nos abre la puerta a presiones alcistas potentes, 120,66, nivel de corto. Con su quiebre directamente a la principal resistencia de semana,
121,84, congestión de mediano largo. Ya hemos visto cómo se comportó de una forma impecable el día 7 cuando abrió esta semana el mercado. Atentos, principal resistencia y un nivel de corto intentaría sujetar al alza la cotización en los 122,43. Como vemos, bastante alejado de la situación actual. Alcanzable en caso, como comentábamos, de que esas elecciones y esos resultados de las elecciones japonesas no le gustasen a los inversores. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar en los primeros compases de semana, los 118,86, le imprimiría presiones bajistas. El primer soporte, importantísimo, ya hemos visto, 117,57. Quebrada esta pieza le abriría puertas hacia una congestión de mediano plazo en los 116,39. Con su quiebre nos llevaría al principal soporte de semana, 114,94, prácticamente en la barrera psicológica de los 115. Principal soporte de semana y el último le colocamos en un muro de mediano plazo, 113,74. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, vital será este nivel de corto en los 118,86. Bien, acabamos con la cotización del dólar yen y nos trasladamos a la cotización del dólar franco suizo. Bueno, la cotización del dólar franco suizo, quienes siguen nuestros análisis intradiarios lo saben muy bien. Lo único que hace es merodear y probar este eje central de operaciones, refugio histórico de muy largo plazo, principal fuerza de imán que tiene en los 0,9680. Desde que lo alcanzó en el mes de noviembre, lo único que hace es cotizar un poquito por encima, un poquito por debajo, siempre encontrando apoyo en la congestión de mediano de los 0,9552 y siempre siendo rechazado de los 0,9779, teniendo como eje central y principal fuerza de imán los 0,9680. Es el detalle más importante porque mientras el dólar franco suizo no se desprenda con claridad de este muro de muy largo plazo, nos debemos de olvidar de movimientos definidos para finales de este año 2014. Todos estos detalles los vamos a ver a continuación en temporalidad trimestral, pero antes y como siempre le trazamos los avances porcentuales para ver cómo termina la cotización del dólar franco suizo. Arrancó en el nivel de los 0,9789 esta semana y desde los 0,9789 va a acabar con unos retrocesos abultados de un 1,5% nos marca en estos momentos su cotización en la zona de los 0,9640. Temporalidad trimestral. Como siempre, el detalle más importante para secuencias de largo y muy largo plazo en la cotización del dólar franco suizo. La directriz de muy largo plazo. Atentos a la misma, pero sobre todo a la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Recuerden que lleva desde el año 2011 intentando quebrar al alza y no lo consigue. Vital. Vamos a expandir el gráfico para ver cómo la vela trimestral de este último trimestre del año 2014 se encuentra totalmente encerrada, capturada entre la directriz bajista de muy largo y la congestión de la misma categoría, totalmente encerrada, denotando indecisión. Para ver en el año 2015 y en los primeros compases del año 2015 presiones alcistas en el dólar franco suizo, deberíamos de acabar el día 31 de diciembre por encima de los 0,9680. Sería lo que nos daría un poquito de garantía para entrar con pie alcista en la cotización del dólar franco suizo. Y también estos detalles deben de tenerlos en cuenta en secuencias de largo y muy largo plazo en la cotización del euro dólar. Saben que la cotización del euro dólar y del dólar franco suizo en secuencias sobre todo de mediano plazo y de mediano largo van muy correlacionadas inversamente. De temporalidad trimestral, los aspectos más importantes ya los hemos detallado. Nos vamos a una temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo vemos claramente. Lleva 3 meses consecutivos golpeando el muro sin poder quebrar ni siquiera en temporalidad mensual por encima y mucho menos en temporalidad trimestral. Es el detalle más importante. Cerquita y teniendo a tiro de bala el 31 de diciembre puede cerrar un poquito por encima o un poquito por debajo.
Detalle importante sería si cerrara el 31 de diciembre ya ampliamente por encima o cerrara el 31 de diciembre ampliamente por debajo. Deben de tenerlo en cuenta, puesto que, como les comentábamos anteriormente, nuestras previsiones semanales quedarán ya suspendidas hasta principios de año 2015. Temporalidad semanal, poquito, simplemente ver cómo semanas cierre por encima, semanas cierre por debajo, indecisión total sobre el refugio más importante que tiene la cotización del par en los 0,9680. Temporalidad diaria, únicamente vamos a destacar la congestión de mediano plazo de los 0,9779 por la parte de arriba y ver cómo hoy viernes, día 12 de diciembre, nos va a cerrar por debajo de la congestión de muy largo plazo. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le tiramos ya, bueno, le vamos a tirar los avances porcentuales que se nos ha olvidado desde el precio de apertura anual, desde el punto de apertura del día 1 de enero, del nivel 0,8927, desde el día 1 de enero, desde el precio de apertura mantiene unos avances de un 7,96%, prácticamente un 8%, avances de mínimos a moderados en términos intraanuales. Le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene a la cotización de este par. Por la parte de arriba, imprescindible que vaya encontrando apoyos, que supere y encuentre apoyos en el muro de muy largo plazo de los 0,9680. Si lo consigue en los primeros compases de semana, imprimiría presiones alcistas, buscando los máximos, zona de máximos anuales. Congestión de mediano plazo, 0,9780. Vamos a delimitar esta congestión como principal resistencia de semana. Quebrada esta pieza, recorridos amplios hasta un nivel de corto, 0,9871. Siguiente resistencia delimitada por una congestión de mediano en los 0,9918. E incluso si tuviéramos presiones alcistas potentes, buscaríamos ya la zona de la paridad 1 a 1 exactamente en los 0,9998, nos pasa una congestión de mediano plazo. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue superar al alza los 0,9680, le imprimiría presiones bajistas en los primeros compases de semana. La primera pieza de soporte, como nos lo dice la imagen, 0,9552. Congestión de mediano plazo que en el mes de noviembre le salvó la vida a la cotización del par. Quebrada esta pieza, nos vamos al siguiente soporte de la misma categoría que la anterior, en los 0,9465. Esta pieza, con su quiebre, nos abriría la puerta a otra congestión de la misma categoría, 0,9392, principal soporte de semana. Y desde ahí, la directriz bajista de muy largo que nos pasaría en la zona de los 0,9330 como último soporte de semana a unos 310 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, la clave la tenemos en los 0,9680, sin olvidar que sigue siendo su principal fuerza de imán y el eje central de operaciones. Bueno, vamos con la cotización de el libra dólar, movimientos muy erráticos, los que nos ha marcado en los últimos compases de semana la cotización de el libra dólar, la libra esterlina, muy errática en todos sus cruces, pero sobre todo en el libra dólar. Su punto de apertura semanal en el 1,5574 nos llevó directamente a la cotización a buscar un apoyo perfecto y su muro salvador en una congestión de mediano largo, 1,5541. Desde ahí presiones alcistas durante toda la semana, más potentes en los primeros compases en la jornada del lunes. El nivel de congestión de mediano plazo del 1,5676 se le resistió en sesión americana de lunes, lo merodeó durante la jornada de lunes, martes y miércoles y a la postre estos apoyos sobre este muro de mediano plazo le han impulsado al alza. Por la parte de arriba, como vemos, otro muro de la misma categoría, 1,5748, le impide el paso de momento a la cotización del par. El detalle más importante que nos deja en temporalidad semanal es el quiebre por primera vez de la directriz bajista de mediano plazo, que lo veremos a continuación delimitado en temporalidad diaria.
Desde su punto de apertura semanal le tiramos los avances porcentuales. Como comentábamos, el arranque semanal lo tuvo en el 1,5574 y va a acabar con unos avances moderados de un 0,87%, de mínimos a moderados en términos intrasemanales. Traslado a temporalidad trimestral para no olvidarnos de estas secuencias que nos marca, para no olvidarnos del golpe que se dio en este muro de muy largo plazo, en el 1,7139, en el cierre del segundo trimestre y la apertura del tercer trimestre del presente año, desde un punto de vista técnico, movimientos bajistas potentes. Desde un punto de vista fundamental, dos aspectos a tener en cuenta. La demora de la subida de tasa por parte del Banco Central inglés, pues al final ha pasado factura a la libra esterlina, ese 0,50% inamovible durante todo el año 2014. La tasa de IPC está ya por debajo del 1% y ello cabe indicar y cabe pensar que por lo menos en los primeros meses de negociación del año 2015 el Banco Central inglés no va a tomar un giro al alza en la tasa de interés y todo cabe indicar que del 0,50% no la va a mover, al menos al alza. Desde un punto de vista técnico, por la parte de arriba el nivel más importante en muy largo plazo 1,7139 y por la parte de abajo la doble barrera. La seguimos vigilando muy de cerca. 1,5465, muro de muy largo plazo, siempre respetado a lo largo de la historia, con gestión importante, y la directriz alcista de la misma categoría que nos viene desde el primer trimestre del año 2009 con su punto de configuración el tercer trimestre del año 2003. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Un detalle únicamente como por la parte de abajo, este murito de mediano plazo en el 1,5604 es el muro salvador en este año 2014 para la cotización de libra dólar. 1,5604 que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011, recordado por los inversores, convertido en congestión histórica de mediano plazo y ejerciendo fuerza de soporte. Temporalidad mensual, ningún aspecto a destacar. Temporalidad semanal. Bueno, vemos cómo lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas, encontrando apoyos perfectos en esta congestión de mediano largo en el 1,5541. Mientras siga respetando esta doble barrera entre el 1,5604 y el 1,5541, esta franja de 60 puntos en términos de medianos largos plazos es importante y mientras no la quiebre no vamos a ver movimientos bajistas más importantes para finales de este año 2014. Vemos la vela alcista, como comentábamos, casi un 1% de avances en esta semana que acabamos de terminar. O que estamos a punto de terminar, quedan 2 horas y 20 minutos exactamente. En temporalidad diaria, el detalle más importante, la directriz bajista de mediano plazo, que nos arranca el 15 de julio con su punto de configuración el 19 de septiembre. Atentos a la misma porque, como comentamos, es la primera vez que va a cerrar por encima de la misma. Cerró ya el miércoles, día 10 de diciembre, y ha encontrado ya apoyos eficientes. Mientras no nos pierda la directriz y la congestión de mediano del 1,5676, no hay miedo de movimientos bajistas potentes para la semana en la cotización de libra dólar. Le tiramos los avances porcentuales desde el punto de apertura anual, recordemos, en el 1,6568 arrancó la cotización el día 1 de enero y mantiene unos retrocesos de un 5,20%. Retrocesos mínimos en términos intraanuales. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba la imagen lo dice todo. Congestión de mediano, imprescindible su quiebre si queremos ver presiones alcistas. 1,5748 y medio. El quiebre de esta pieza de mediano plazo animaría la cotización con presiones alcistas hacia la principal resistencia de semana. 1,5824. Atentos a la misma, respetada fielmente el pasado 27 de noviembre. Siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior,
1,5901. Siguiente, con su quiebre, nos llevaría a el 1,5961 y un eje inclinado bajista de mediano plazo que siempre acapara y siempre imanta a la cotización. Atentos a esta doble barrera. Resistencia muy importante en el 1,5961 y la última ya en la zona psicológica del 1,60, exactamente en el 1,6009 tenemos un muro de mediano plazo que siempre ejerce fuerza bien de soporte o bien de resistencia sobre la cotización del par, pegadito a la barrera psicológica del 1,60. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, debe de romper el 1,5676 y debe de posicionarse por debajo de nuevo de la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 15 de julio. Si lo consigue, la cotización, un soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, en el 1,5604. Principal soporte de semana, muro de mediano largo que de momento en este año 2014 le sirve de salvavidas, en el 1,5541. Quebrado el 1,5541, recorrido hasta un nivel de mediano plazo, en el 1,5509. Soporte muy importante, lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral, 1,5465 y del 1,5465 ya presiones bajistas muy potentes hasta el 1,5365, muy alejado de la situación actual a 340 puntos. Por la parte de arriba el domingo cuando abra el mercado, 1,5748. Las presiones alcistas vendrían determinadas por este nivel con su quiebre al alza. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del 1,5676. 1,5676 que si se fijan en la imagen desde mediados del mes de noviembre es el eje central de operaciones para la cotización de libra dólar. Lo lógico y lo normal es que en los primeros compases de semana fuera a buscar apoyos sobre el mismo. Eje central de operaciones 1,5676. Terminamos con la cotización de libra dólar y nos trasladamos al AUD USD. Aspectos importantes a tener en cuenta para la cotización del AUD USD. El más importante nos lo deja la directriz bajista de corto plazo que arranca el día 21 de noviembre y tiene su punto de configuración el 27 del mismo mes. Como apreciamos en la imagen, testeada el día 2 de diciembre y testeada esta semana en varias ocasiones. Atentos a ella porque mientras no la quiebre en secuencias cortas no vamos a ver recuperaciones en el AUD USD para la semana que viene. Como vemos en la imagen, en estos últimos compases de semana, la congestión de mediano largo de los 0,8274 en los últimos días de negociación está intentando quebrar a la alza y ni siquiera en secuencias cortas lo consigue, ayudado también por la directriz bajista de corto. Atentos a esta doble barrera el domingo por la noche cuando abra el mercado porque es vital. Mientras no franquee al alza esta doble barrera, nos podemos olvidar, están totalmente vetados los movimientos alcistas en el AUD USD. Desde su apertura semanal, el domingo por la noche, cuando abrió el mercado, día 7 de diciembre, le tiramos los avances porcentuales, va a acabar con unos retrocesos prácticamente insignificantes de un 0,56%. Marca en estos momentos desde su precio de apertura semanal. Desde el punto de apertura mensual, la cotización arrancó en los 0,8440, marca unos retrocesos de un 2,25%, retrocesos ya de moderados a abultados en términos intramensuales. Como siempre, vamos a la temporalidad trimestral para ver los detalles más importantes. El detalle más importante, quienes siguen nuestros análisis semana tras semana lo saben muy bien, es la clave en los 0,8888. 0,8888 con gestión histórica de muy largo plazo que coincide en este año 2014 con el precio de apertura anual. Como vemos, estos golpeos y la pieza clave estuvo en el quiebre del tercer trimestre y sus confirmaciones eficientes y potentes en el cuarto trimestre del presente año. Como vemos, circula su cotización incluso por debajo de los 0,8462.
otro muro de muy largo plazo histórico importante para seguir la evolución de este par. Mientras se mantenga por debajo de los 0,8462, movimientos alcistas de largos y muy largos plazos están vetados totalmente en la cotización de la USD. En temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente ver cómo en el mes de septiembre nos quebró a la baja la congestión de muy largo y el precio de apertura anual en los 0,8888 con sus confirmaciones potentes y eficientes en el mes de octubre, y desde ahí lo único que ha hecho ha sido en el mes de noviembre y mes de diciembre retroceder más. Como vemos, nos marca mínimos desde el año 2010. Estamos en mínimos de 4 años atrás para el AUD-USD. Temporalidad mensual, nada más. Temporalidad semanal, el único detalle es cómo la clave estuvo desde un punto de vista técnico en los 0,8888, como podemos apreciar a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre. En estos momentos, esta congestión de mediano largo en los 0,8274 tiene la clave, como lo veremos a continuación en temporalidades inferiores. Debe de desprenderse de este muro, de este refugio de mediano largo para que nos oriente, y por la parte de arriba será vital los 0,8462. Por la parte de abajo ya nos aparece en escena otra congestión de muy largo plazo en los 0,8034. Deben de tenerla en cuenta porque los inversores la tienen ya en su punto de mira. Temporalidad diaria, se nos configura una directriz bajista de mediano plazo que nos arranca desde el pasado día 5 de septiembre con su punto de configuración el 7 de noviembre. Atentos a la misma, el ángulo de inclinación, los arcos, es una directriz muy óptima para su operativa en caso de que la ataque. Cuidado con ella, deben de tenerla en cuenta de aquí en adelante. Como vemos, después de golpear durante toda la semana la congestión de mediano largo de los 0,8274, hoy viernes, y si no lo impide, estas 2 horas que quedan todavía de abierto el mercado, si no lo impide va a cerrar por debajo. Sería un detalle importante ya que nos cerrara hoy viernes día 12 por debajo de la misma, y mientras no la remontara no vamos a ver presiones alcistas para la cotización de la USD la semana que viene. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Como siempre, irán implementadas con los niveles intermedios en la negociación intradiaria. Por la parte de arriba ya lo hemos comentado. La directriz bajista de corto, que viene desde el día 21 de noviembre, va a ser vital, junto con la congestión de mediano largo. Si consigue remontar esta doble barrera en los primeros compases de semana, 0,8274 le imprimiría presiones alcistas. Nos topamos con una resistencia delimitada por una congestión de mediano en los 0,8364. Lo dice todo la imagen. Resistencia el pasado día de 9 de diciembre y el día 11, jueves de la presente semana. Vital, 0,8364. Su quiebre nos abre la puerta a la principal resistencia de semana, 0,8462. Congestión de muy largo plazo y con su quiebre nos lleva directamente a la directriz bajista de mediano y al nivel de corto que confluyen en los 0,8532. No le colocamos más a casi 300 puntos de la situación actual. Cuidado con los rechazos en firmes como los está teniendo en los últimos compases de esta semana, porque mientras no consiga remontar los 0,8274 nos olvidaremos de presiones alcistas y todo cabe indicar que la USD seguirá con sus presiones bajistas. El primer soporte lo topamos en un nivel de corto, 0,8188. El quiebre de esta pieza nos abre campo hasta otro soporte de la misma categoría, en los 0,8104. Su quiebre directamente al principal soporte de semana, congestión de muy largo plazo. Lo hemos visto anteriormente delimitado en temporalidad trimestral. 0,8034 y el quiebre directamente a un nivel de corto en los 0,7935, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital, síganlo muy de cerca la directriz bajista de corto y la congestión de mediano largo, porque serán las piezas imprescindibles a seguir en el AUD-USD el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos a temporalidad diaria, más que nada para tirarle los avances porcentuales para ver cómo desde su punto de apertura anual la cotización
coincide con la congestión de muy largo plazo, como comentábamos, en los 0,88-85 mantiene unos retrocesos de un 7,15%. Retrocesos de mínimos a moderados en términos intraanuales. Terminamos con el AUD-USD y nos trasladamos a la cotización del euro-yen. La imagen que nos deja la cotización del euro-yen en la salida semanal es esclarecedora. El muro de muy largo plazo en la barrera psicológica de los 150 ejerce ya fuerza de resistencia. Órdenes vendedoras un poquito por debajo se han impuesto a las compradoras y, como vemos, desde la barrera psicológica, muro de muy largo plazo exactamente en los 150,08, presiones bajistas quebrando niveles y por la parte de abajo soportando en una congestión de mediano 146,38. Como vemos, se nos va a quedar a dormir en un nivel de corto, 147,82, que va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Igual que en el dólar yen, detallamos esas selecciones desde Japón que pueden provocar movimientos violentos en la salida del día 14, domingo por la noche. Desde el precio de apertura anual, la cotización del euro-yen mantiene un ligero tono positivo, prácticamente insignificante, de un 2,09%. Desde el punto de apertura mensual está justo en stand-by, 147,82, precio de apertura mensual que tiene capturada totalmente a la cotización en estos finales de semana y donde presumiblemente se nos puede quedar a dormir la cotización del euro-yen toda la semana, todo el fin de semana. Desde el precio de apertura semanal, 149,41, le vamos a tirar, marca unos retrocesos en estos momentos de mínimos a moderados de un 1,04%. Nos vamos a temporalidades amplias, como siempre, temporalidad trimestral para ver los detalles claves en secuencias de muy largo plazo. La imagen de la vela trimestral lo dice absolutamente todo. Por la parte de arriba, vital va a ser de aquí en adelante los 150,08, prácticamente en la barrera psicológica de los 150, como vital por la parte de abajo los 133,51. Como vemos, 1.700 puntitos prácticamente entre las dos barreras y, como vemos, en este punto de apoyo hasta la resistencia en este último trimestre del año 2014, viaje potente el que se ha dado la cotización del euro-yen. Por la parte de arriba, sobre todo, vamos a seguir vigilando esa barrera de los 150, 150,09. Temporalidad mensual, algún detallito. Bueno, pues ver cómo el mes está en stand-by totalmente, como veíamos anteriormente en su punto de apertura semanal, 147,82. La vela mensual nos lo dice todo y por la parte de arriba, como el muro potente de la barrera psicológica de los 150 ya ejerce fuerza de resistencia. Por la parte de abajo, el precio de apertura anual en los 144,81 será pieza de soporte importante para la semana que viene. Seguimos con una temporalidad semanal, por si algún detallito nos pudiera proporcionar. Poco, la verdad, simplemente ver la vela bajista con la que va a acabar ese 1%, 1,04% que marca en estos momentos y como por la parte de arriba el muro de muy largo plazo ya ejerce fuerzas de resistencia. Temporalidad diaria, también poquito que destacar, simplemente ver la secuencia y ver cómo el apoyo de los 146,38 sigue siendo válido para la cotización de este cruce. 4 horas y principales niveles de soporte y resistencia. Por la parte de arriba, vital será que encuentre apoyos en la salida semanal en este nivel de corto, 147,82. Si encuentra apoyos en la salida semanal, atacamos una resistencia intermedia en un nivel de corto, 149,31. La principal resistencia de semana viene delimitada por la congestión de muy largo plazo, 150,08. Atentos a ella para secuencias de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Lecturas en secuencias de todos los colores. 150,08. Su quiebre nos abre la puerta a un nivel de corto
por encima ya en los 151,52. De momento es la última resistencia que le colocamos la semana que viene. Si a lo largo de la semana tuviera movimientos amplios y potentes, le iríamos implementando otras piezas. Por la parte de abajo, si la cotización fuera rechazada de este nivel de corto, 147,82 le imprimiría presiones bajistas, buscando el primer soporte en una congestión de mediano plazo, 146,38. Su quiebre nos abre la puerta al principal soporte de semana, precio de apertura anual, 144,81. Atentos al mismo. Un nivel de corto lo topamos en los 144,14 y el siguiente y último en una congestión de mediano en los 143,30. Última pieza que le colocamos a 350 puntos de la situación actual. El euro-yen se la juega el domingo por la noche en los 147,82. Bueno, terminamos con el análisis de los principales pares de divisas. Vamos a darle un vistazo rápido a la cotización del libra-yen y también a la cotización del dólar CAD. Después veremos en detalle el DAX alemán y un recorrido muy rápido al IBEX 35, Dow americano, FTSE inglés y también a la cotización del petróleo. Vamos a ver el único detalle importante en temporalidad mensual para la cotización del libra-yen. Se rige por una fuerza, un refugio histórico que tiene los 186,07. Es el nivel que tiene capturada la cotización en las últimas jornadas. Detalle importante a tener en cuenta. Desde el quiebre del precio de apertura anual, recuerden que lo estuvo testeando durante todo este año 2014. Su quiebre lo tuvimos en septiembre con su configuración perfecta en octubre y desde ahí lo único que ha hecho ha sido avanzar en positivo. 186,07 tiene capturada totalmente a la cotización. La directriz alcista de largo plazo que nos arranca en agosto del año 2012 sigue vigente y de momento está muy alejada de la situación actual. Ningún detalle en temporalidad semanal ni diaria y le colocamos directamente las principales resistencias para la semana que viene. Mientras se mantenga por encima de los 186,07, nos olvidaremos de presiones bajistas. La primera resistencia en un nivel de corto, 187,38. Quebrada esta pieza nos abre el camino hacia otra resistencia de la misma categoría, 189,29 en máximos de los últimos años. Por el camino puede ejercer fuerza de resistencia este eje inclinado alcista de mediano largo. Como pueden ver en la imagen, cada vez que llega ejerce fuerza y captura a la cotización durante varias horas. Deben de tenerlo en cuenta. Nos pasaría en la zona de los 188,55 dependiendo del día en el cual llegara a este eje inclinado. Resistencia principal de semana, como hemos detallado, 189,29, 189,30. Y otra ya por encima de la barrera psicológica de los 190, exactamente en los 190,45. No le colocamos más a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la pérdida del refugio de largo plazo de los 186,07 le imprimiría presiones bajistas. Un nivel de corto, alejado del nivel anterior, 184,33. Su quiebre nos abre la puerta al principal soporte de semana, congestión de mediano plazo, 183,07. Y el último, delimitado en un nivel de corto, 181,85. A casi 500 puntos de la situación actual no le colocamos más. La cotización del libra-yen bailará al son que le toque los 186,07. Y como siempre, recordamos, cuidado con esas elecciones desde Japón. Bueno, un vistazo rapidito también al dólar CAD. El detalle más importante nos lo sigue dejando en temporalidad trimestral. El quiebre de la directriz bajista desde Forex Índices, ya saben, la seguimos vigilando desde hace ya muchísimos meses, muchos trimestres, desde el tercer trimestre del año 2002 con su punto de configuración, el primero del año 2009, quebrada al alza el primero del año 2014 con sus apoyos y desde ahí lo único que ha hecho es cotizar al alza. Por la parte de arriba, 1,1716,
va a ser la principal pieza de resistencia para la semana que viene. Y en secuencias de largo y muy largo plazo nos olvidaremos de presiones bajistas para el año 2015 mientras no vuelva por debajo del 1.1142. Temporalidad de 4 horas y le trazamos las principales piezas para la semana que viene. En primer lugar, las principales resistencias. 3 únicas resistencias le vamos a colocar. La primera, ejerciendo ya como tal esta semana en el 1.1579. El quiebre de esta pieza nos abre las vías hacia la principal resistencia de semana, 1.1716, con gestión de muy largo plazo. Y el quiebre de esta pieza nos lleva al 1.1880, con gestión de mediano largo, última resistencia a más de 300 puntos de la situación actual. Entre nivel y nivel, como siempre comentamos, irán implementados los niveles intermedios, los niveles para la negociación intradiaria. Si la cotización no puede con este muro de corto plazo, 1.1579 en los primeros compases de semana, el primer soporte lo tenemos delimitado en un nivel de corto, 1.1473. El principal soporte de semana, con gestión de mediano largo, 1.1382. Otro soporte en un nivel de corto, 1.1260. No le colocamos más a unos 300 puntos de la situación actual. En definitiva, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1.1579 tiene la clave y tiene la llave para el dólar CAD. Bueno, un vistacito rápido a la cotización del petróleo, más que nada para ver que estamos en mínimos de los últimos años en la zona de los $60 por barril. Como podemos apreciar en la imagen, le vamos a colocar unas piezas de resistencia y de soporte. La cotización del crudo desde la zona de los 110, lo único que ha hecho este año, vamos a tirarle a ver cuánto retrocede, debe de retroceder un 40% más o menos desde el punto de apertura anual, lo tuvimos en la zona de los 110 dólares por barril, marca unos retrocesos en estos momentos de un 44%, retrocesos brutales para la cotización del petróleo en términos intraanuales, amenazando la barrera psicológica de los $60 por barril. La primera pieza de soporte, 59,68. Otra la encontramos de la misma categoría, en los 55,70. La siguiente sobre la barrera psicológica de los $50 por barril, exactamente en los 50,04. Último soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba le vamos a colocar varias resistencias, todas de la misma categoría. 64,96, 69,36 y 72,90. La última para la semana que viene. Seguimos con el DAX Etra alemán. Pérdidas abultadas para la cotización del índice alemán. No le gustan las alturas, como podemos ver a la cotización del DAX. Los máximos históricos no le gustan y enseguida se repliega a su precio de apertura anual en los 9.617. Le tiramos, nos vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a tirar los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización del DAX esta semana. Como vemos, arrancó el día 8. El día 8 arrancó la semana en la apertura de Frankfurt en máximos históricos en la zona de los 10.000 puntos, exactamente en los 10.087 y desde los 10.087 la cotización del DAX va a acabar con unos retrocesos del entorno del 5%, retrocesos brutales en términos intrasemanales. Como vemos, capturada ya la cotización en su precio de apertura anual 9.617, donde presumiblemente, bueno, pues nos quedará a dormir muy cerquita todo el fin de semana en esa zona de precio de apertura anual, que será clave el lunes por la mañana cuando abra Frankfurt a las 7 GMT. Para la semana que viene, si encuentra apoyos en su punto de apertura anual, 9.617, una resistencia. Con gestión de mediano topamos en los 9.781,5. La siguiente resistencia,
en una congestión de mediano plazo. La vamos a delimitar como principal de semana, 9.915, y desde ahí ya nos iríamos a los 10.037 como última pieza, a 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas, debe de ser rechazado de su precio de apertura anual, 9.617. Primer soporte, congestión de mediano, 9.446. Atentos a este nivel porque siempre es respetado. Otro soporte de la misma categoría que la anterior, 9.294. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Y el último en los 9.200. No le colocamos más, a casi 400 puntos de la situación actual. Exactamente el último soporte está en los 9.210. La cotización del DAX el lunes por la mañana, cuando abra Frankfurt, se va a regir por el precio de apertura anual 9.617 y lo que haga la semana que viene sobre el precio de apertura anual marcará el ritmo de operaciones. Bueno, le echamos un vistacito rápido a la cotización del Dow americano. Retrocesos potentes, muy potentes, los que nos marca la cotización del Dow en el cierre de esta semana. Retrocesos del 3,5%, más o menos hasta los 17.400 puntos. Recordemos que nos arrancó la semana en máximos históricos, en la zona de los 17.900. Como podemos apreciar en la imagen, lo único que ha hecho la cotización del Dow es probar, quebrar y confirmar niveles hasta esta zona de los 17.400. Vistazo rápido también a la cotización del IBEX 35. Recuerden que las cotizaciones del IBEX 35, del DAX, del Dow, del petróleo, también las analizamos en directo todos los días en FX Street a las 13:30 GMT, 14:30 del horario español. Bueno, piñazo tremendo, pérdidas tremendas para el IBEX 35 español. No le gustan las alturas tampoco a la cotización del IBEX y este nivel de corto en los 10.925 a la postre le ha hecho muchísimo daño. Ejerciendo fuerza de resistencia sobre la cotización del IBEX, nos lo ha posicionado en los 10.100 puntos, ya amenazando otra vez la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Atentos a ello, retrocesos del entorno del 7% para el IBEX 35. Vamos al FTSE inglés, también retrocesos brutales, tampoco le gustó una resistencia a la cotización del FTSE en los 6.761, como vemos, desde el pasado mes de noviembre, como vemos, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia y a la postre ha sido el detonante desde un punto de vista técnico. El FTSE inglés, como siempre, respetando las principales fuerzas que se va encontrando a su camino, quebrándolas y confirmándolas siempre de una forma eficaz y potente. Va a acabar con unos retrocesos brutales de más del 7% en la zona de los 6.300 puntos. Exactamente cotiza en estos momentos en los 6.275. Bueno, vistacito rápido a los principales índices bursátiles. Como comentaba, si quieren seguir los análisis de los principales índices bursátiles de una forma más detallada, con soportes y resistencias intrasemanales e intradiarias en FX Street, le damos un vistacito y también en nuestra sala de trading día a día. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene. Como le comentamos, en Forex Índices estamos para atenderles. Recuerden que tenemos esa rebaja hasta el 31 de diciembre, que va del 10 al 25%, dependiendo para qué mes se contraten los planes de enseñanza o planes personalizados. Son muy limitados, porque única y exclusivamente preparamos a 20 operadores al año. Entonces las plazas son muy limitadas, deben de tenerlo en cuenta por si quieren adquirir alguna de ellas. Tendrán una rebaja importante dependiendo del mes en el cual contraten. Para el año 2015 irá del 10 al 25% de rebaja. Nada más, muchísimas gracias por su atención como siempre. Recuerden que a partir de lunes estaremos a primera hora de la sesión asiática ya con nuestros análisis en formato de vídeo para la negociación intradiaria. Gracias, nuestras vías de contacto están a su disposición y recuerden que hasta el mes de enero, hasta principios del mes de enero, las previsiones semanales se suspenden por parte del equipo de Forex Índices debido a los festejos navideños. Nada más, gracias y hasta lunes por la mañana.